En el video de hoy vamos a solucionar un ejercicio de lanzamiento de proyectiles. El ejercicio que les traigo tiene como título Escape. El enunciado es el siguiente. Un bacteriólogo analizaba una bacteria encontrada en una muestra espacial. En el proceso de transporte, el bacteriólogo deja caer una caja Petri con la bacteria al suelo. Al momento del impacto, la caja Petri se destruye y la bacteria sale disparada con una rapidez de 1.26 metros sobre segundo y un ángulo de 62 grados. Nos pregunta, primero, ¿cuánto tiempo tardará la bacteria en el aire y qué distancia R alcanzará? Y segundo, ¿en dónde y con qué rapidez se encontrará la bacteria a los 0.085 segundos? Entonces, este ejercicio es un ejercicio de movimiento parabólico, lo identifico de esta forma debido a la forma en que sale el objeto disparado, en este caso, la bacteria. Observen que nos están dando su rapidez y un ángulo de 62 grados. Entonces, cuando un objeto es lanzado, disparado con un ángulo, ¿cierto? Implicaría que ya el ejercicio, si está en la Tierra o un elemento o ente con gravedad, va a describir una trayectoria parabólica y por ende va a ser un lanzamiento de proyectiles. Entonces nos está dando la información del ángulo, de su rapidez, y nos van a preguntar por el tiempo, ¿cierto? Y la distancia R. Digamos que este ejercicio se puede ver como si fueran dos ejercicios por partes. El primer punto sería un ejercicio y el segundo punto sería otro ejercicio, pero basado en la información del mismo enunciado. Entonces vamos a solucionar en primera medida el primer punto donde vamos a calcular el tiempo y esa distancia R. ¿Listo? Esa distancia R que alcanzará. Entonces comenzamos con la solución del problema. Entonces, para mayor facilidad, pues vamos a tomar un punto de referencia, en este caso va a ser el suelo, ¿cierto? Nos dicen que una caja Petri es soltada por el bacteriólogo, ¿cierto? Entonces esa caja Petri al golpear el suelo se rompe, se fractura y inmediatamente libera una bacteria y esa bacteria sale disparada con una rapidez y un ángulo. Entonces, ese ángulo es por lo general siempre en lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico debe ser medido desde el eje X, en este caso vamos a medirlo desde el suelo porque en ese momento comienza a moverse la bacteria. Entonces tenemos un ángulo de 62 grados, ¿cierto? Recuerden que los ángulos se miden contrario a las manecillas de reloj y sale con una rapidez, decían allá, de 1.26. Como es la rapidez con la que él sale, esa rapidez es la rapidez inicial. Recuerden que la rapidez es la magnitud de la velocidad, ¿listo? Por eso indicamos sus unidades y ya tendríamos información de cómo armar este vector. Entonces, seguimos con la interpretación del ejercicio y nos preguntan qué alcance R, ¿cierto? Va a tener esa bacteria al impactar el suelo. Entonces, la bacteria saldría disparada, describiría una trayectoria parabólica porque aparece la gravedad, la cual es una aceleración que ya tiene como características que va hacia abajo de forma vertical siempre, por eso su signo es negativo, que va hacia abajo, y como es vertical, su dirección es J. Y en la Tierra tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esta gravedad hace que la velocidad a medida que sube comienza a disminuir y en el punto más alto sea su componente en Y0, en X sigue manteniéndose la componente de velocidad. Cuando pasa a este punto más alto, ahora la velocidad en Y comienza a cambiar de dirección y comienza a bajar y comienza a aumentar. Por eso es que la bacteria va a escribir una trayectoria parabólica. Entonces, cuando impacta el suelo, a nosotros nos va a interesar como información, en la primera pregunta, ¿cuánto es el tiempo que tarda, ¿cierto?, en describir toda esa trayectoria? Y nos van a preguntar también por la distancia R. Recuerden que esa distancia R es el alcance horizontal. Entonces nos preguntan cuál es el alcance R de la bacteria. Pues sería este alcance, medido desde el punto donde sale hasta el punto de impacto. Y lo hemos representado por la letra R. Seguimos tomando nuestros datos. Recuerden que en este tipo de ejercicio, para poder armar los vectores de forma analítica, se hace necesario ubicar un sistema de referencia. Entonces, lo más cómodo siempre es ubicar el eje X sobre el suelo, o el punto más bajo en este caso, y el eje Y donde se encuentra en un principio el objeto. En este caso el objeto es la bacteria, y se encuentra en ese punto, por eso ubico el eje Y en ese lugar.
Otro truco para este tipo de ejercicio es ubicar el objeto o su inicio y movimiento a la izquierda para que el objeto o toda la trayectoria quede ubicado en el primer cuadrante de mi sistema de referencia. Así los vectores de posición van a ser siempre positivos. Entonces, comenzamos a sacar nuestros datos. Entonces, vamos a comenzar con la velocidad inicial, que es la primera información que nos dieron en el enunciado. Recuerden que nos están dando el ángulo y nos están dando la magnitud. Entonces, en movimiento parabólico, siempre que el ángulo sea medido desde el eje X y se encuentra en el primer cuadrante, esta formulita funciona. Eso sería como la fórmula para reemplazar en velocidad inicial. Entonces, tengo la magnitud, que es de 1.26, y tengo el ángulo, que es de 62 grados. Reemplazamos o sustituimos en la fórmula. Nos quedaría lo siguiente. Velocidad inicial es igual a la rapidez, que ya mencionamos que es de 1.26, por el coseno del ángulo. El ángulo es de 62 grados. Esto en dirección Y. Sigue el más de la fórmula, la rapidez, que es 1.26, el seno del ángulo 62 grados, que es el mismo en dirección J. Ya teniendo armado nuestro vector de velocidad, lo único que nos queda es simplificarlo para ver qué valores obtenemos de forma decimal. Y eso nos daría lo siguiente. Velocidad inicial es igual a 0.59 en I, que es el primer término, este de acá, más 1.11 en J. Y ese sería el vector de velocidad. Observen que los signos son positivos, que es decir que está en el primer cuadrante de lo que vemos en nuestro gráfico. Procedemos acá a los otros datos. El siguiente dato va a ser la posición inicial. Observen que la bacteria o el sistema de referencia lo ubiqué en el origen, ¿cierto? La bacteria está en ese origen. Como el vector de posición inicial, observemos que está en el origen. Recuerden que vectorialmente se escribiría como 0 en I y 0 en J. Ya tenemos escrito nuestro vector de posición inicial. Ahora nos interesa la posición final. Entonces, la bacteria parte de acá, dura todo este tiempo en el aire, pero a mí me interesa es el punto de impacto. Entonces, voy a necesitar un vector que salga del origen del sistema de coordenadas y llegue hasta donde termina la bacteria su movimiento. Y ese sería el siguiente vector, el vector de posición final, el cual su origen o su cola sale del origen del sistema de coordenadas y su cabeza llega hasta el punto final. Observen la dirección de la posición final. Observen que todo está en I, ¿cierto? Y recorre una magnitud de distancia de R que no conozco. Pues así me quedaría escrito el vector de posición final como R, que sería la magnitud, ¿cierto? En dirección Y porque está todo sobre el eje X. R en I. Eso acuerda nuestro sistema de referencia. Ya tengo posición inicial, posición final. De la teoría ya habíamos mencionado que aparece la gravedad porque es un movimiento de lanzamiento de proyectiles. Pues la gravedad siempre aparece, porque el lanzamiento de proyectiles es un movimiento uniformemente acelerado. Y como estamos trabajando en la Tierra, usamos su valor de gravedad, que es de 9.8. Entonces así la gravedad como vector nos quedaría como menos 9,8 en dirección J, y como es una aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Y el otro dato que tenemos es el tiempo, que es el que debemos encontrar. Entonces observemos que para nuestro ejercicio estos van a ser nuestros datos, ¿cierto? Nuestras incógnitas, ¿cuáles van a ser? Van a ser R, que es el alcance, y va a ser el tiempo. ¿Listo? Observamos que todas las unidades están en metros, segundos, metros, segundo al cuadrado. No se debe hacer ninguna conversión, por ende ya podemos trabajar con dichos datos. Entonces, identificamos lo siguiente. Observemos que qué fórmula vamos a trabajar. Recuerden que en movimiento parabólico tenemos dos fórmulas más generales. La más general es la de la posición. Observemos que en los datos tenemos posición final y posición inicial. Por eso partimos de la ecuación de posición. Posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces esa sería nuestra ecuación de partida. Vamos a comenzar a solucionar el ejercicio y partimos de la fórmula ya mencionada. Entonces el siguiente paso, ya teniendo la fórmula identificada por la cual comenzamos, lo que hacemos es sustituir los datos. Entonces vamos a sustituir nuestros datos. El vector de posición final que está en azul dijimos que era el vector RNI. Como es un vector, lo escribo dentro de paréntesis, ¿cierto? Viene el igual de la fórmula. Reemplazamos el vector de posición inicial. Dijimos que se encontraba en el origen de coordenadas, el cual es 0 en I y 0 en J. ¿Por qué lo escribo de esta forma? Porque el movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. ¿Listo? Se puede escribir acá o técnicamente decir que R inicial es 0, se tacha y no se coloca. Por aquí lo estoy haciendo de esta forma. Viene el signo más, velocidad inicial. Nuestra velocidad inicial nos dio lo siguiente. Recuerden, miren que están dorados, sería 0.59 en I más 1.11 en J, que fue lo que obtuvimos de la fórmula. Y eso se multiplica por el tiempo. El tiempo no lo tengo, te lo dejo indicado con la variable. Seguimos sustituyendo el signo más, el 1/2 de fórmula y sustituyo la gravedad. La gravedad es un vector, lo escribo también dentro de paréntesis y su valor era menos 9,8 en J
y está multiplicado por el tiempo que no conozco, pero al cuadrado. Entonces se mantiene en la fórmula. Observemos que aquí tengo despejada posición final, entonces sus unidades son metros, quiere decir que toda esta ecuación deben tener términos de metros de posición, lo mismo sucede acá, ¿listo? El siguiente paso es destruir los paréntesis, es decir, realizar las operaciones matemáticas que aparecen acá, en pocas palabras, realizar los productos y simplificar. Entonces observamos que el RNI nos está entre paréntesis, no multiplica por nada, me va a quedar igual, ¿cierto? RNI viene el igual, el 0 en I, el 0 en J no me importa ninguna información, ya no lo escribo, eso era para identificar que partía del origen. Viene el siguiente término, observen que tenemos una velocidad por un vector de velocidad por una variable de t. Entonces lo que hacemos es aplicar distributiva. La t multiplica al 0.59 en i y multiplica al 1.11 en j. Y la idea es siempre ordenar de tal forma que las direcciones, en este caso i y j, queden al final de cada término. Entonces nos va a quedar 0.59 por t en dirección i, 0.59 t en dirección i, aplicamos el siguiente término, más 1.11 por t en dirección j, y es lo que obtenemos acá. Aquí vamos a operar los dos términos que están en color verde, entonces daría un medio por menos 9,8, eso nos daría más por menos nos daría menos, y un medio por 9,8 nos daría 4,9. La idea, como les dije, es ordenar, pues ese término numérico se multiplica por la t cuadrada, y nos daría, en resumen, menos 4,9 t cuadrado, y al final siempre colocar la dirección en j. Eso lo hacemos por presentación. Esta ecuación es la ecuación vectorial que describe el movimiento. Observemos que tenemos como variables r y t. Si lo veo de esta forma, es una ecuación con dos incógnitas, no se puede solucionar. Para eso, y de una forma más sencilla, lo que hacemos es obtener ecuaciones escalares, ¿cierto? Las cuales se hacen de la siguiente forma. Se comparan las componentes vectoriales de la igualdad. En este caso se mira qué términos tengo en i a la izquierda y qué términos tengo en i a la derecha. Y solamente se tomaría esa forma. Entonces obtendríamos una ecuación y se hace el mismo proceso para j igual a j. Si tuviéramos vectores o componentes en k, daría k igual a k. En este caso solamente para i y para j. Comencemos con i igual a i. Entonces en i igual a i observemos qué términos tengo en mi ecuación vectorial y los escribiría. Entonces tendríamos el término en r que está en i. A la izquierda no tengo ningún otro término. Vendríamos ahora a la derecha y en la derecha tenemos 0.59t. Entonces no tenemos más término en i, los otros están en j, procedemos a escribir lo que obtuvimos y nos queda r es igual a 0.59t. Observe que escribo todos los términos en i, pero ya la i que está acá acompañándolo no la coloco. Lo que hice fue sacarla como un factor común y cancelarla. Entonces tenemos que r es igual a 0.59t en metros. Observemos que tenemos dos variables, r y t, en una sola ecuación no la puedo solucionar, la dejo hasta ahí y esta es mi ecuación número 1. Procedo a hacer lo mismo con j igual a j. Entonces observemos que a la izquierda no tengo ningún término en j, ¿cierto? O sea, no tengo nada. Y a la derecha tendremos al término 1.11t y el término menos 4,9t cuadrado. Entonces escribimos eso. Como les mencioné, a la izquierda no tengo nada en j y la nada matemáticamente se representa con 0. Viene el igual, colocamos el 1.11t, que es el término en j que obtuvimos, y el menos 4,9 t cuadrado. Y esa sería nuestra segunda ecuación que está en unidades de metros. Observemos que aquí la única variable es el tiempo. Entonces es una ecuación que se puede solucionar de forma matemática. Entonces vamos a comenzar su solución. Vuelvo y copio la ecuación. Y aquí lo que se debe hacer es lo siguiente. La idea es despejar la t con mayor potencia. Entonces observas que menos 4,9 t cuadrado está restando. Lo que hago ahora es pasarlo al otro lado a sumar. Y nos quedaría 4,9t cuadrado. Aquí está negativo, pasa a sumar, queda positivo. El igual se mantiene y el 1.11t lo dejo en el puesto, no le cambio nada porque no lo moví. Y observen que esta t está multiplicando, ¿cierto? La idea es dejar todas las variables para un solo lado y los números al otro. Ella deja las variables siempre a la izquierda. Entonces la t está multiplicando, lo va a pasar al otro lado a dividir y nos queda lo siguiente, 4.9t cuadrado sobre t. Y eso es igual a 1.11. De la t que multiplicada pasa a dividir. Observen que como es un producto y una fracción, yo puedo eliminar esta t con una t de arriba, ¿cierto? Nos quedaría t cuadrado sobre t, se cancela una t y obtenemos 4.9t. La t de abajo desaparece porque se cancela con una t de acá, pero como este está al cuadrado, sobrevive una sola t. Y aquí ya nos queda mucho más fácil de encontrar el valor del tiempo. Nos queda 4.9 por t es igual a 1.11 segundos.
Entonces el 4.9 multiplica, ahora lo que haremos va a pasarlo a dividir y eso nos daría lo siguiente. Entonces 4.9 multiplica, pasa a dividir al 1.11, ¿cierto? 4,9 y queda en segundos. Observen que aquí arriba todavía tenemos unidades de metros y aquí como ya estoy simplicando tiempo, las unidades van a ser de segundos. Aquí ya se ve más claro que t está solo, entonces las unidades de segundos. Y aquí el tiempo está completamente solo, sus unidades son segundos. Entonces tenemos que 1.11 dividido en 4.9, eso nos va a dar como resultado 0.23 segundos. Entonces, esta división nos dio este resultado y este tiempo tiene una interpretación. Es la respuesta a la primera parte de la primera pregunta, ¿cierto? Que este tiempo, ¿cuál era? Es el tiempo en realizar toda la trayectoria parabólica, o sea, desde que sale la bacteria disparada hasta que golpea de nuevo el suelo. ¿Listo? Entonces esa sería nuestra primera pregunta. La podemos argumentar de la siguiente manera. La bacteria tarda 0.23 segundos en impactar el suelo después de abandonar la mesa. Ya respondí una parte de la primera pregunta, tengo el tiempo, me hace falta calcular el R. Eso lo estuvimos solucionando la ecuación número 2. Para dejar para continuar la otra parte, tomamos la ecuación número 1, entonces la recordamos, y sustituimos el tiempo en esa ecuación. Entonces sustituimos el tiempo t en la ecuación 1. Entonces recordamos la ecuación R, que era igual a 0.59t con unidades de metros, ¿cierto? Esa es la ecuación 1. Entonces lo que hago ahora es sustituir este tiempo, que es 0.23, en esta ecuación. Entonces nos daría lo siguiente, nos daría 0.59 que multiplica t, pero t ¿quién era? 0.23. La ecuación se mantiene en metros porque R es una distancia, ¿cierto? Y realizando este producto de esos dos términos obtenemos que R es igual a 0.135 metros. Entonces tenemos nuestro vector de posición, perdón, de distancia. El alcance máximo que obtuvo la bacteria. Se puede ver también de esa forma. Y esa sería la respuesta también a la primera pregunta y la puedo argumentar de la siguiente manera. La bacteria alcanza una distancia máxima horizontal. Recuerden que R era horizontal de 0.135 metros. Esa sería la información que nosotros acabamos de obtener para la bacteria. Y sería la primera pregunta. Entonces, como les mencionaba, cada punto se puede ver como un ejercicio. Entonces, vamos ahora a solucionar nuestra segunda pregunta. Recordemos que decía la segunda pregunta. Nos decía, ¿en dónde y con qué rapidez encontrará la bacteria los 0.085 segundos? Entonces, ¿en dónde? Nos están preguntando por un lugar, o sea, por una posición. Debo encontrar la posición cuando han transcurrido 0.085 segundos. Y la rapidez. Recuerden que la rapidez es una cantidad escalar. ¿Listo? ¿Cuándo han transcurrido este instante de tiempo? Comencemos por la primera parte. ¿En dónde? Entonces, para eso partimos de la fórmula de la posición, la cual ya la conocemos, que es esta. Me interesa a mí la posición final, o sea, una posición cuando ya transcurre un instante de tiempo. La posición inicial va a ser la misma del enunciado, que era 0 en I, 0 en J. La velocidad inicial es la misma, no cambia. Pero el tiempo ahora es el que va a cambiar. El tiempo que voy a utilizar es el de 0.85. El medio se mantiene, la gravedad se mantiene, y el que cambia ahora es el tiempo, que es de 0.085. Entonces, el siguiente paso es como la parte anterior, sustituimos los datos y nos queda la siguiente forma. El R final no lo conozco, esa es la posición o la ubicación que me están preguntando. El R inicial ya sabíamos que era de 0 en I, 0 en J. La velocidad inicial ya la teníamos, que es 0.59 en I más 1.11 en J. La escribo entre paréntesis. Y esta velocidad inicial está multiplicada por el tiempo. Aquí ya lo conozco, es de 0.085. Aquí tenemos un producto, seguimos sustituyendo, nos queda el signo más, el 1 medio, la gravedad, que la gravedad es igual a menos 9,8 en J, es un vector, lo escribo entre paréntesis, y esa gravedad se multiplica por tiempo al cuadrado. Entonces el tiempo es 0.085 al cuadrado. Como es una ecuación de posición, las unidades son metros y metros. Entonces el siguiente paso es destruir los paréntesis, es decir, realizar las operaciones matemáticas y vamos a obtener el siguiente resultado. Entonces, como repito, el 0 en I, 0 y J, pues no nos dan mucha información, ya no lo coloco, no lo escribo, no aporta nada. Y ahora hacemos el siguiente término. Entonces tenemos un producto, ¿cierto? De dos vectores con un escalar, de dos componentes vectoriales con un escalar. Y lo que se hace es lo mismo que hicimos en la parte anterior, sino que aquí ya tenemos números, ¿cierto? Podemos simplificar de una vez. Entonces lo que hago es que este 0.85 multiplica al término en I y multiplica al término en J. Entonces nos quedaría
0.59 por 0.085 en I nos da como resultado 0.0501 en I. Ahora viene el otro término, más por más nos daría más y nos daría 1.11 por 0.085, eso nos daría 0.094 en J. Ya tenemos el primer término destruido. Ahora hacemos el siguiente. Entonces, vamos a dejar el signo más de la fórmula y vamos a multiplicar el 1 medio por el menos 9,8 en J. Eso nos daría, más por menos daría menos. Y 1 medio por 9,8 nos daría 4.9 en J, dirección. Serían los términos en verde. Y simplifiquemos esta potencia al cuadrado. Entonces sería 0.085 al cuadrado nos da 0.0072. ¿Listo? Observen que aquí ya no tengo paréntesis, me faltaría destruir este paréntesis, quiere que todos esos otros tres términos quedan igual, ¿cierto? R final, la componente en I, la componente en J, y lo que procede ahora es multiplicar o operar estos dos términos. Entonces nos quedaría menos por más daría menos, y 4.9 por 0.072 nos daría 0.035, ¿en qué dirección? J. Y ya estamos simplificando nuestra ecuación un poco más. Recuerden que los vectores de posición, los vectores siempre deben quedar un solo término en I y un solo término en J. Entonces lo que hacemos es sumar componente a componente. Entonces en I tenemos 0.05 en I, no tengo nada más, me queda por sumar estos dos términos en J. Y eso nos daría lo siguiente. Entonces posición final va a ser igual a ¿quién? A 0.0501 en I, y sumamos estos dos términos, 0.094 en J menos 0.035 en J, nos daría el término en positivo igual a 0.059 J en unidades de metros. Y esta es la posición final, o sea, donde se encuentra la bacteria a los 0.085 segundos. ¿Listo? Como no nos está preguntando la distancia, no le saco la magnitud, sino dónde. Hubieran dicho calcule la distancia, ahí sí deberíamos haber sacado la magnitud de este vector. No es el caso del ejercicio, quedaría hasta ahí la posición por el momento. Y la puedo argumentar de la siguiente manera. Ubicación de la bacteria a los 0.085 segundos. Entonces ya sé dónde estaría. Entonces ya solucioné la primera parte de la segunda pregunta. Ahora vamos a calcular la rapidez. Entonces, para la rapidez de la bacteria, nosotros debemos utilizar otra formulita. Digamos que antes de comenzar la rapidez, les podemos hacer el siguiente parte. El ejercicio no me pide ninguna unidad, la respuesta quedaría acá. Pero digamos que debido a que las distancias o las posiciones son muy pequeñas, yo podría cambiar estos resultados a una unidad más pequeña para una mejor interpretación. Entonces, si yo transformo ese término a centímetros, convierto el 0.0500 a centímetros, me da 5.01 en I. Y si transformo el 0.059 en J centímetros, me daría 5.9 J. Entonces yo con esta información, digamos que puede ser un poco más preciso a la hora de ubicarlo. Sé que estaría a una posición horizontal de 5.01 centímetros, ¿cierto? Y a una posición vertical de 5.9 centímetros. Entonces, esta parte no la pide el ejercicio, pero digamos que me daría una mejor interpretación. Bueno, ahora sí vamos a calcular la rapidez. Entonces, para calcular la rapidez, como les mencionaba, porque copié la pregunta, partimos ahora de otra formulita, partimos de la fórmula de velocidad, ya que me requiero la rapidez. Entonces, la velocidad final es igual a que a velocidad inicial más gravedad por tiempo y las unidades son metros sobre segundo porque tengo despejada velocidad. Entonces, sustituimos los datos, el paso estándar, velocidad final no la conozco, la velocidad inicial ya la tenemos, es la misma de todo el ejercicio, 0.59 en I más 1.11 en J. Viene ahora el término en más, la gravedad, que ya la conocemos, que es de menos 9,8 J, ¿cierto? Y el tiempo. Entonces el tiempo es el que nos está dando el ejercicio, 0.085, y eso está en unidades de metros sobre segundos. Y observen que aquí para abajo los pasos se repiten. Destruir los paréntesis. Voy a realizar las operaciones matemáticas. Entonces velocidad final se mantiene, el igual se mantiene. Observen que este primer vector, que es el de velocidad inicial, no multiplica por nada, lo escribo tal cual sin el paréntesis, y lo que hago es el producto de la gravedad por el tiempo. Entonces nos queda menos 9,8 por 0.085, eso nos da negativo, y nos da 0.833 en J. Y repito, la idea es sumar los términos en I con I, J con J, o sea, suma vectores. Entonces 0.59 en I, no tiene ningún término para sumar, queda igual, y el que debo sumar son estas dos componentes en J. Entonces nos daría lo siguiente. Velocidad final es igual a 0.59 en I más, debido a la suma de estos dos valores, entonces nos daría 1.11
menos 0,83, eso nos daría 0,28 en dirección J. Y esta sería la velocidad. Como el ejercicio nos pregunta por la rapidez, lo que debemos hacer es el cálculo de esta. Recuerden que la rapidez es la magnitud de la velocidad y esa se obtiene aplicando la fórmula de magnitud. Entonces, velocidad sería esta, nos la preguntaron. Pero nos preguntan por la rapidez, entonces, recuerden que la rapidez se nota con barras, que es absoluto, ¿cierto? Que es la magnitud del vector. Entonces, ojo con la notación, viene ahora al igual, y recuerden que la magnitud tiene la fórmula de la raíz cuadrada de cada una de esas componentes del vector al cuadrado, y esas componentes se suman. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 0,59 al cuadrado, más de fórmula, la siguiente componente, 0,28 al cuadrado, y la rapidez depende de la magnitud de la velocidad, por ende tienen las mismas unidades y son metros sobre segundos. Entonces, de esta forma, si yo introduzco todo este término de raíz en la calculadora, vamos a obtener aproximadamente lo siguiente, que la rapidez de la bacteria es de 0,65 metros sobre segundos. ¿Listo? Y esta sería la respuesta que me estaban preguntando en la segunda pregunta en cuanto a la posición y a la rapidez. Entonces, la segunda pregunta es, la bacteria tendrá una rapidez de 0,65 metros sobre segundos a los 0,085 segundos. Pero observen que las formulitas de posición y de velocidad me permiten a mí, como dependen del tiempo, encontrar la bacteria y su velocidad y rapidez en cualquier instante de tiempo. Entonces, digamos, ese ejercicio podría cambiar para calcular la ubicación, incluso la velocidad a los 0,1 segundos, etc. ¿Listo? Esa sería la interpretación o el ejercicio que les he traído para el día de hoy, muchachos. Espero les sea de utilidad.